Paz y bien, hermanos. Jesús, el más importante, el único importante. Homilía para el domingo 13 del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando este año el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 9, en los versículos 51 al 62. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Esta era la pregunta del domingo pasado. No era la pregunta para responder en una lección de catequesis ni de teología. Era una pregunta sobre la identidad de Jesús que incidía en la entraña de nosotros mismos. La identidad genuina de Jesús no es una conclusión de buena teología, es ni más ni menos que una revelación de Dios. El Mesías de Dios, le contestó rotundamente Pedro, según escuchábamos en el Evangelio. Jesús le respondió a su vez, según el Evangelio de San Mateo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Efectivamente, hermanos, tengamos bien grabado esto: no hay universidad en la tierra que pueda transmitirme a mí quién es realmente Jesús, venido de Dios. Solo Dios mismo, mi Padre que está en los cielos, me puede decir a mí quién es Jesús. La fe es el don más grande que Dios nos ha concedido, sustento de todos los demás. Don preciosísimo que debemos cuidarlo para que no se deteriore, no se corrompa, poniendo en ello todo nuestro amor. El día en que se tambalea nuestra fe, todo se viene abajo. Avanzando un poco más en el Evangelio, llegamos hoy a un punto divisorio de la vida de Jesús. Este versículo primero de San Lucas, en todas nuestras Biblias, veremos que hay aquí como una línea divisoria, comienza una nueva etapa en la vida de Jesús. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Eso dice el texto sagrado, pero si analizamos con rigor la expresión original, vemos que es muy fuerte. Jesús
endureció su rostro para ir a Jerusalén. Un pasaje de Isaías, hablando de los sufrimientos del siervo de Dios, dice estas frases: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Jesús sabía lo que le esperaba y su decisión fue inquebrantable, como alguien que decide y al decidir se lo juega todo. San Lucas nos ha introducido esta decisión absoluta de Jesús con una perspectiva pascual, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. La marcha de Jesús a Jerusalén tiene un primer episodio de carácter dramático. Cruzan Samaria, los samaritanos son enemigos ancestrales de los judíos, y cuenta el Evangelio que no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Santiago y Juan, a quienes Jesús les había dado un sobrenombre, un mote, un apodo, los hijos del trueno. ¿Quién es el hijo del trueno? El hijo del trueno es el rayo, los rayos. Estos hermanos eran unos rayos. Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? La violencia, hermanos, no va de acuerdo con el que iba camino de Jerusalén a la cruz. No hay que hacer violencia ni para hacer el bien. El Evangelio es muy expresivo. Él se volvió y les regañó. Se encaminaron hacia otra aldea. Y ahora vienen, hermanos, 3 escenas de seguimiento a las que queramos prestarle una atención muy especial, porque responden a una pregunta esencial que nosotros nos hacemos. ¿Qué es lo que significa para mí seguir a Jesús? ¿Qué es lo que se remueve en mí? ¿Qué valores entran en juego? Seguir a Jesús es jugarse la vida. En la inspiración de estas 3 escenas podemos constatar unos principios absolutos y determinantes que los voy a definir. Seguir a Jesús, primero, es lo más importante. Segundo, es más, seguir a Jesús es lo único importante. Tercero, en consecuencia, el que se sienta llamado a seguir a Jesús ha de estar dispuesto a jugárselo todo, jugarse la vida por Jesús, el dinero, la familia, por él todo, absolutamente todo. Primera escena: te seguiré a donde quiera que vayas. Es la actitud generosa de un joven que amanece a la vida y quiere ser el seguidor y el conquistador. Jesús le dice: de acuerdo, pero ten presente esto: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, con ser el Hijo del Hombre glorioso anunciado en el libro de Daniel, no tiene dónde reclinar la cabeza. Seguidor verdadero tiene que estar dispuesto a la pobreza absoluta, a la soledad absoluta. Solo Dios, y Dios no le va a faltar. Segunda escena: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Déjame acompañar a mi padre en su ancianidad, acaso dure poco y es una obligación sagrada de la ley de Israel. Honra a tu padre y a tu madre. Respuesta drástica y desconcertante de Jesús.
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Una respuesta que produce cierto espanto. Pero estas cosas no se entienden con aclaraciones. Más bien hay que escuchar en silencio la exigencia personal que Dios me está pidiendo. Los vínculos familiares que tan fuertemente atan nuestros corazones deben ceder ante el anuncio soberano del reino de Dios al mundo. Tercera escena. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Qué cosa más razonable. Así lo hizo Elías con su discípulo Eliseo. La respuesta que suene en lo profundo del corazón. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Si el domingo pasado decíamos que conocer quién es Jesús es una revelación de Dios, de modo semejante añadimos, ser discípulo de Jesús es una revelación que sigue a un verdadero encuentro con Él. Si no hay encuentro, no hay seguimiento. Concluyamos. Señor Jesús, tú eres el camino que conduce al Padre. Yo quiero ser discípulo tuyo, con humildad y con valentía. Te pido la iluminación que necesito y la fidelidad hasta la muerte. Amén.